Doña Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. No hay plazo que no se cumpla. Hoy se definen quiénes quedan en el tarjetón de las consultas. ¿Qué sabe usted? ¿Quiénes llegan y quiénes no llegan? ¿Sí va a haber consulta de la izquierda? Sí, sí, definitivamente eso ya no la lograron bajar. Habrá consulta de la izquierda. Hoy se escribe, como dijo Daniel Quintero, para completar la consulta con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo. Lo de Camilo Romero depende de una reunión que va a tener hoy mismo con Iván Cepeda. Y también le puedo asegurar que Luis Gilberto Murillo no se va a meter en ninguna consulta y se va a ir directo a primera vuelta. Él no va. Hoy también se inscriben Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán. Usted me va a decir, ¿cómo? Pero si la consulta se inscribió el pasado miércoles, toda la gran consulta se inscribió el pasado miércoles, sí, pero los señores Pinzón y Juan Manuel Galán todavía no han firmado esa consulta, pues por algunos temas, dicen ellos, de trámites. Hay un poquito de espacio de especulación sobre si de pronto se bajaban de la consulta, un poquito de nervios, pero cero nervios, porque me confirman desde sus campañas que hoy, en este último día, los señores Pinzón y Galán van a firmar. Y quedaría completa así la gran consulta, porque hasta ahora faltaban ellos. Ahora, volviendo a la consulta de la izquierda. Bueno, aparte de Quintero, de pronto yo sé que Roy Barreras ha estado en muchas reuniones en las últimas horas tratando de convencer a otros sectores, a otros nombres quizás no muy llamativos ni muy sonantes para que se inscriban, un poco para darle más personas y un poco más de abultamiento a esta consulta que claramente no quieren. Es en contra de la voluntad de Iván Cepeda y es en contra de las bases petristas, que el único mensaje que sé que le han enviado a muchos es que se bajen de la consulta. Ni siquiera reuniones. Sé que, por ejemplo, con Quintero no se han querido reunir, no se han encontrado para hacer negociaciones, conversaciones. No, es que ahí hay un ambiente también de que de repente Roy Barreras, Quintero les dan urticaria. Les dan urticaria a personas, por ejemplo, como el mismo Gustavo Bolívar, que dice que la base ética, y uno sí se pregunta, estos nombres están ahí desde el 2022, desde el 2021, participaron en las pasadas elecciones, los acompañaron en las pasadas elecciones y en ese momento sí no producían nada, ¿no? Cuando había, ahora sí les da urticaria y estos nombres parecen no ser tan bien recibidos. Sí hay consulta, don Juan, sí hay consulta, a pesar de que Iván Cepeda no quiere, pero parece que el presidente Petro sí quiere. Dos titulares de los secretos de Darcy Quinn. Sí hay consulta de la izquierda. Ayer nos dijo aquí María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, que iban a tratar de que esa consulta no tenía sentido y por ende que iban a tratar de tener un diálogo para que avanzaran unidos en la izquierda. No lo lograron hacer. Primer titular, sí hay consulta de la izquierda. Segundo titular, se completan los 9 candidatos de la gran consulta. 6:37. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. ¿Cómo hago para aumentar mis ingresos? ¿Será que me aumentan el sueldo? Ay, ¿será que invierto en un apartamento? ¿Pero y los gastos? ¿O intento invertir en la bolsa? Yo eso casi no sé. ¿O compro criptomonedas? Ay. No le des más vueltas y auméntate el ingreso con el CDT del Banco Popular. Recibe todos los meses la rentabilidad de tu CDT con una tasa fija del 11% efectivo anual durante 3 años. Gana 2 millones, 10 millones o lo que tú elijas según tu inversión. Ábrelo en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval. La noticia del mundo con Rafael Manzano. 6:38, don Rafa Manzano, nuestro corresponsal permanente en Europa. La noticia en el mundo. Pues voy al rebote, Juan, de la noticia dada por Sandra en el boletín a propósito de la reanudación del diálogo de alto nivel militar entre Rusia y Estados Unidos que se rompió en 2021. Pues estas reuniones en Abu Dhabi, que eran a propósito del tema de Ucrania, sí le han dado fruto a Rusia y Estados Unidos. No está claro si Ucrania ha recogido alguna fruta del árbol. Coincidiendo con las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania, las dos potencias nucleares acordaron reanudar el diálogo de alto nivel entre sus estamentos militares. Una comunicación que se rompió, como decía, en 2021, meses antes del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
El acuerdo entre Washington y Moscú lo dio a conocer el ejército estadounidense a través de una declaración del Mando Europeo de Estados Unidos, cuyo comandante, el general, formaba parte de la delegación estadounidense que viajó a la capital de Emiratos Árabes Unidos. El canal de comunicación que se vuelve a abrir garantizará un contacto permanente entre los departamentos militares mientras las partes continúan trabajando para lograr una paz duradera. Este anuncio llegó el mismo día en el que expiraba el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, lo que se conoce como START III o New START, y que firmaron en 2010 los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev. En su papel como máximo mando militar de la OTAN en Europa, el general Grinkiewicz ya mantiene un diálogo de militar a militar con el jefe de Estado Mayor de la Federación Rusa para evitar errores de cálculo y para contar con una vía para evitar escaladas indeseadas desde cualquiera de los dos lados. Así pues, Rusia y Estados Unidos abren dos capítulos. Uno, para hablar de la estrategia de las ojivas, es decir, un nuevo tratado, no la prolongación del que había, sino uno nuevo que pide Trump, y también las reuniones entre los jefes de los ejércitos para evitar, como decía el comunicado, escaladas indeseadas desde cualquiera de los dos lados. 40. Profesor Fernando Quijano. El minuto de los indicadores económicos en la FM y la República. Muy buenos días, don Juan. Importante jornada de hoy para el dato de inflación. Cuando arranque la noche, cuando caiga el día, el DANE dará a conocer el dato de inflación de enero. ¿Por qué es importante esta noticia, don Juan? Pues porque realmente pondrá a prueba si ese incremento del 23% del salario mínimo le pegó a los precios. El Banco de la República, al haber subido las tasas de interés un punto, pues más o menos da indicio de que sí, que la inflación del mes de enero va a ser alta. Recordemos que está en torno al 5%, dicen los analistas que puede llegar hasta el 6%, 5.5, 5.7, vamos a ver qué pasa esta noche. El DANE tiene la razón. Don Juan, el dólar para hoy está en 3.691, un repunte fuerte del dólar, hoy seguramente se negociará en torno a los 3.700, el euro 4.353, la bolsa de valores con tendencia a la baja, su indicador, el MSCI, el índice Colcap, en 2.320 puntos. El barril de petróleo ha cedido, pero está en $63, en lo que corresponde al WTI. La libra de café en mercado internacional va a llegar por debajo de los $3, lo cual va a encender las alarmas entre los cafeteros. Máxime, pues, cuando la tasa de cambio no les ayuda mucho en su modelo de negocio. Pero la noticia, don Juan, a nivel internacional está en la caída abrupta, y valga la pena, bueno, los tuiteros dicen brutal, la caída del Bitcoin está en $64,000. Recordemos que un Bitcoin alcanzó a costar $150,000. Esto obviamente se debe al bajo crecimiento de las economías desarrolladas, el rebrote en algunas economías de la inflación, el endeudamiento de los países. Hay unos factores que están afectando las criptomonedas. Hay gente que le ha apostado ciegamente a las criptomonedas, pero ojo a lo que está dictando el Bitcoin. Dura caída. Y después del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, de los nuevos miembros, le doy el dato con que la acción de Ecopetrol está en el mercado. 2.170 pesos. Cayó 200 pesos la acción de Ecopetrol, seguramente esperando a ver qué va a pasar con esas ideas de negocios en Venezuela. 6:43. Profe, resalto con preocupación un titular de la primera página del diario La República del día de hoy, y tiene que ver con el resultado de Panorama Laboral, que es Fenalco. El sondeo que hace Fenalco, que es un sondeo que hacen por muchos años, se ha ido presentando y tiene una cifra que es dramática. 7 de cada 10 empresas
pueden estar recortando personal, profesor Quijano. Dicen- 7 de cada 10. Dicen los comerciantes a través de esa encuesta que se hace entre más o menos 300.000 comerciantes, hay 300.000 comerciantes en Colombia, una buena parte afiliados a FENALCO, dicen que realmente la expectativa de generación de empleos con un salario mínimo de 2 millones de pesos, pues es que es difícil, y lo dicen los comerciantes, donde están la mayoría de los tenderos. Si de cada 10 tenderos, 7 piensan recortar o por lo menos no crecer, pues es un golpe al empleo y es un rifirrafe entre los comerciantes y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, pues obviamente nunca vio consecuencias en el incremento del salario, pero esta sí es la muestra de los comerciantes. Gran preocupación en la generación de empleo en este importante sector, don Juan. Una fuerte ola invernal está afectando a nuestro país. La FM está en